es actor, es productor, es conductor de radio y televisión, es vegano y es defensor de los derechos de los animales. Su carrera profesional es muy amplia. Es más, no nos podemos atrasar mucho porque se tiene que ir al teatro. Ahora está haciendo una obra en Calle Corrientes, hermosa, Coherencia. Anótense, vayan a verla porque está muy buena la obra. Y él lleva adelante el recorrido del traslado de Pupi y de Kenia a Brasil. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a Nicolás Pols. Adelante, Nico. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Un placer. Gracias. ¿Qué tal? Un placer y estamos todos acá para escuchar qué pasa con Pupi y con Kenia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Manu, y gracias, familia Martí, por generar siempre estos espacios importantes, no solo por el contenido de las cosas que siempre se escuchan, sino por la comida que hay, que siempre es una maravilla total. Siempre lo invito a Manu a que hablemos juntos, porque a veces yo no sé ni por dónde llevar la charla, salvo una vez que sí armé algo, y después en general siempre lo que hicimos fue conversar sobre alguna propuesta. Pero en esta, Manu me invitó a que presentara el proyecto L, y eso vine a hacer. Pero que significa también, no significa que Manu después no pueda subir o que conversemos y que tal vez ustedes, si tienen alguna pregunta, la hagan. Si yo tengo la respuesta, la daré, y si no, la buscaremos en otro lado. Pero el proyecto L es un proyecto que nace hace muchos años buscando la liberación de los elefantes que viven en cautiverio o que vivían en cautiverio en Argentina, porque afortunadamente con el traslado de Kenia, la última elefanta africana que vivió en cautiverio 40 años en el ex zoológico de Mendoza, se cierra un círculo de muchos años de encierro, de maltrato, de postergación, de desidia, pero fundamentalmente de falta de amor del ser humano como animal para con otros animales, en este caso los elefantes. L significa Estrategias para la Liberación de los Elefantes, y nace con ese fin, buscando poder trasladar a los elefantes. De todos modos sabemos que los elefantes es una de la cantidad de animales que están encerrados, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Entonces se buscó, desde el nacimiento del Proyecto L, justamente eso. Liberarlos, pero liberarlos implica mucho, implica no solo una logística bestial, porque seguramente los que estamos acá alguna vez en la vida nos hemos mudado. Yo me mudé muchas veces. Y ya una mudanza y mudar, no sé, por ejemplo, un piano de una casa a la otra reviste una logística a veces compleja. Imagínense lo que es trasladar un elefante de un país a otro. Y durante muchos años se buscó que los gobiernos aprobaran los traslados. Y eso también implicó mucha desidia, mucha postergación, mucha burocracia, mucha maldad. Gobiernos que bajan, que no dejan firmados los papeles, que el gobierno que sigue tiene que rever lo que se firmó. Empiezan a haber pulseadas internas, porque no hay que olvidar que para el Código Civil y Comercial los animales son cosas que le pertenecen al Estado. Y entonces, dentro de toda esa desidia, de todo ese maltrato, de toda esa postergación, el Proyecto L siguió sosteniendo la idea de conseguir la meta, que era trasladar a los elefantes. Lamentablemente, en esa búsqueda de tantos años, muchos quedaron en el camino, muchos murieron. Merry, Yarima, Cookie, Pelusa, Tami. Se empezó a entrenar a Tami. Yo fui parte del registro audiovisual de eso hace unos años. Eso fue en Mendoza, cuando ya habíamos empezado a pensar en un documental sobre elefantes. Pero el documental era
una cosa grande, eran muchos capítulos en donde transcurrían en distintos continentes contando distintas situaciones que el ser humano conoce de los elefantes, pero después nos dimos cuenta que era muy grande y que era bastante inabordable, difícil de realizar, entonces decidimos cada uno de esos temas desarrollarlos en un podcast que se llama L-Cast. Todo esto que estoy contando ustedes lo pueden encontrar en una página que se llama proyectol.org. Ahí encuentran los links al podcast. En ese podcast hicimos 6 capítulos en donde hablamos de las matriarcas, hablamos de la inteligencia, de la memoria de los elefantes, hablamos de la ciencia. E hicimos un último capítulo que se llama Vida contemplativa, en donde el elefante me lleva a mí a descubrirme, a entender esa vida contemplativa que los elefantes llevan adelante. Entonces, nosotros pensamos que el documental, todo ese proyecto enorme, al definir que cada capítulo se iba a realizar en un podcast, nos centramos en un solo capítulo, que es el que estamos editando ahora, y que tenía que ver con la liberación de Kenia. Pero nos dimos cuenta también que esa liberación de Kenia era un pretexto para una liberación personal mía, y a lo largo de 2 años de ir a registrar el entrenamiento de Tami, de tener muchos encuentros con Kenia y de pasar horas en silencio o leyéndole o cantándole, me di cuenta que me empezaba a liberar yo también, que a través de la mirada del elefante yo me liberaba. El 4 de julio, hace muy poco tiempo, finalmente se fue Kenia a ese santuario en Brasil, a donde ya fueron trasladadas también Mara, que estaba en el ex zoológico de Buenos Aires, Pupi, Pocha y Guillermina, que estaban en el zoológico de Mendoza. Pero lamentablemente, como dije antes, en el camino a poder trasladar a los otros elefantes, la burocracia, la desidia, hizo que muchos de esos elefantes no llegaran y que fallecieran. Kenia no iba a ser la última elefanta en ser liberada, porque después de Kenia quedaba Tami, un elefante asiático, padre de Guillermina, que ya está en el santuario de Brasil. Pero los permisos no llegaban, el entrenamiento de Tami también se estaba haciendo complicado y lamentablemente Tami falleció días antes de que se concretara el traslado de Kenia. Así que Kenia fue la última elefanta que vivió en Argentina, muy poco tiempo antes, por esa desidia, por esa postergación, por esa espera. Pupi y Cookie vivían acá en el ex zoológico de Buenos Aires, elefantas africanas, y Cookie murió. Cookie murió el día que llegó el último papel que hacía falta para que fuera trasladada. Así que lamentablemente Cookie no pudo gozar de vivir sus últimos años en la mejor libertad que se le puede dar a elefantes, animales que fueron privados de esa libertad. Así que el 4 de julio finalmente fue trasladada Kenia, y con el traslado de Kenia, Argentina quedó libre de elefantes en cautiverio, lo cual es para celebrar, pero para preguntarse mucho de todo lo mal que se hicieron muchas cosas y lo mal que se siguen haciendo un montón de otras cosas. Porque si uno se pone a mirar todo lo que hay encerrado injustamente en la Argentina, hablando de animales, digo, hay muchos acuarios, hay muchos zoológicos, hay muchos animales que todavía siguen encerrados injustamente en esas cárceles que son los zoológicos. Lamentablemente también hay muchos animales que no tienen un lugar donde ir. Y yo empecé a darme cuenta de esto cuando empecé a viajar, que en mi utopía
Me acuerdo cuando se hizo un abrazo al ex zoológico de Buenos Aires hace muchos años y que yo fui con mi familia y abrazamos. En la utopía hay que cerrar los zoológicos, pero después cuando empezás fríamente a entender que no es tan fácil, la utopía es abrir las puertas y que se vayan, pero no es así. Entonces hay que trabajar, hay que encontrar espacios. Hay animales que no tienen lamentablemente santuarios a donde ser trasladados. Me acuerdo de muy chico que mi abuela tenía canarios y se iba de viaje y nos dio esa jaula para que se la cuidáramos en casa. Y por supuesto que lo primero que yo hice fue abrir la puerta para que el canario se fuera. Yo no sé cuánto habrá vivido ese canario fuera de la jaula, pero la sensación fue de que saliera a la libertad. Entonces cuando las trabas empiezan a aparecer de gente que se opone al traslado de los elefantes, poniendo un montón de objeciones, hay muchas de esas objeciones que se centran en no va a sobrevivir. Y la idea personal que tengo y de mucha de la gente con la que trabajamos en Proyecto L es que si ese elefante se muere en el viaje camino a la libertad, morirá camino a la libertad. El viaje fue absolutamente transformador, revelador, emocionante, tristísimo, pero siempre hubo una comunidad que trabajó en pos de un objetivo, ¿no? Fue muy agotador el viaje, son 5 días en camión desde Mendoza hasta Brasil, pero nos dejó enseñanzas a todos. Nosotros editamos un teaser, un pequeño tráiler de ese documental. El documental esperamos tenerlo terminado en los próximos meses. Se va a estrenar por nuestra página, que es proyectol.org. Y el proyecto en sí reúne muchas cosas. Todo gira alrededor de una serie de televisión, y de esa serie de televisión se desprenden documentales. Documentales que todos tocan temas animalistas y ambientalistas. Cada uno de los personajes de esa serie de ficción toca un tema que después se desarrolla en los documentales. Todo convive y todo tiene un diálogo entre sí. Todos estos documentales, que es L, un vínculo de liberación, otro que se llama Porquería, que habla del impacto de las macrogranjas porcinas en el medio ambiente, que estamos realizando, que filmamos en España, que filmamos en el Chaco, en el Impenetrable, que filmamos en el sur. Me parece que son todos temas urgentes, importantísimos, y que se van a poder ver en una plataforma que se llama Help Per View. Ya más adelante comunicaremos esto en cada una de las páginas de los documentales. Pero me resulta muy interesante contarles que el Help Per View es algo que cada uno de nosotros va a poder aportar algo para ver, pero para ayudar. Una parte va destinada a que eso pueda ser visto y poder financiar eso, y otra parte va a distintas campañas que haremos y que se propondrá que entre todos elijamos a dónde se destina ese dinero, a mejorar el recinto de algún animal que no puede ser trasladado o a un montón de otras cosas. Los quiero invitar a ver el tráiler de este Proyecto L y después sigo diciendo algunas cosas más. ¿Está por ahí? En julio de 2025 pusimos fin a 136 años de cautiverio para los elefantes en Argentina. Kenia cerró la última jaula que tenía un elefante. Su viaje al santuario de elefantes Brasil dejó atrás un capítulo doloroso. Escribimos el final de una historia, pero también un nuevo comienzo. Luego de 40 años de encierro, Kenia comenzó a experimentar por primera vez el regalo de poder decidir. Caminar cuando quiera, compartir con otras elefantas si así lo elige, y poco a poco volver a ser elefante. Proyecto L no termina con su liberación. Mi viaje tampoco. Más bien empieza con lo que podemos aprender de ella, de su memoria, de sus vínculos, de su silencio,
y también una nueva forma de pensar la libertad, incluso la nuestra. Ese es el tráiler. Después, a lo largo del viaje, hicimos varios videos que fuimos subiendo. Estoy queriendo buscar acá, pero no tengo ni señal ni nada. Un texto que yo escribí ahí estando en el santuario. Porque fue tan mágico lo que pasó. Hubo tanta protección de tanta gente. Yo vengo desde hace muchos años haciendo cosas en la vida, trabajos que me llevan a que tenga una visibilidad del trabajo. A veces hay lindos comentarios, a veces hay comentarios hirientes que intento que no me afecten, pero nunca nada generó tanto amor, tanta compañía, tanto amor, tanta protección. Y esa protección, sin ninguna duda, fue de muchos espíritus acompañando un viaje liberador para todos. No fue el viaje solo liberador de Kenia. Y el deseo de todos ha sido siempre darle la mejor vida posible a animales que fueron privados de esa libertad. Un elefante africano bajo la nieve es un disparate de esta raza humana. El 4 de julio, Kenia cerró la última jaula que privaba de libertad a un elefante. Su viaje hacia una nueva vida en Brasil deja atrás un capítulo doloroso de nuestra historia. Ella era la última elefanta cautiva en Argentina. De este modo se terminaron 136 años de una crueldad injustificable. Todo comenzó en 1889, cuando una pareja de elefantes asiáticos, Nean y Xian, llegó por primera vez a Buenos Aires. Una historia de más de un siglo marcada por el encierro y el sufrimiento de seres que jamás debieron estar en cautiverio. El 7 de julio de 2025 quedará en la historia como el día en que Kenia dejó atrás el suelo argentino. Celebramos con emoción, pero también con memoria y compromiso, para que ningún otro elefante tenga que vivir lo mismo. Hoy, ya en Brasil, comienzan las últimas etapas del viaje que la llevará a su destino final, el Santuario de Elefantes Brasil, para empezar poco a poco a volver a ser un elefante. Estamos escribiendo el final de una historia y también un nuevo comienzo. Vamos, Kenia. Es impresionante lo que pasó. Por supuesto que en el viaje surgen un montón de imprevistos. Cosas que van pasando en el camino. Pero lo que decía eso de la protección, ¿no? En un momento se nos rompe la camioneta y nos quedamos, el camión sigue y paramos en el medio de un lugar en Brasil a buscar a alguien que reparara una manguera. Y la persona que nos la reparó decía: ustedes están protegidos. Fue tan extraordinario eso que sucedió, que por supuesto que hay que replicar, y como dice ahí, la liberación de Kenia no es el fin de este proyecto, sino más bien que con la liberación de Kenia, este proyecto, L, va a ser replicado, y en eso estamos, en un montón de otros países que tienen muchísimos elefantes encerrados. En Chile, por ejemplo, hay elefantes encerrados. En Brasil hay elefantes encerrados.
Y hay algo que sucede y vivimos en un país que es un disparate siempre. Gracias. Que es un disparate siempre. Pero Argentina en ese sentido está avanzada. Argentina no tiene más elefantes encerrados y está llevando este proyecto a otros países. Un día me preguntaron qué me había pasado a mí con todo el viaje. Y entonces allá en el santuario, cuando ya Kenia estaba libre, escribí esto. Pienso en todo lo que se le prohibió, en todo de lo que se la privó. Pienso en el ser humano como especie, cada uno con sus propias miserias, usando y maltratando al prójimo. Pienso en otra parte humana, también con sus propias miserias, intentando reparar algo de todo el daño causado. Veo a Kenia hoy en su nuevo hogar y pienso en el anterior, en Mendoza, en donde la visité muchas veces. Yo, sabiendo que luego salía de su cárcel, me iba al hotel, me bañaba, abrazaba a mis amistades y luego volvía a casa y abrazaba a mi familia. A ella se le prohibió toda posibilidad de eso. Quedó confinada desde que nació hasta el 4 de julio de 2025 a alejarse de todo lo que su naturaleza es. Luego de varios días de extenuante viaje, el 9 de julio comenzó su nueva vida. Esa vida que el ser humano le quitó. Su naturaleza sabia estaba dormida. Hoy, caminando en la selva, se reencontró con ella y así seguirá, despertándola día a día, conociéndose. Su cuerpo reencontró el contacto con un árbol. Y en mí nada es igual desde que hace años conocí a Kenia y comencé a visitarla, a leerle, a cantarle, a estar en silencio cuando comenzamos con Proyecto L. El hombre y su egoísmo, el hombre como centro, el hombre y su avaricia, el hombre y su codicia, el hombre y su miseria, el hombre y sus sombras y oscuridades. Nada es igual. En Kenia están también los que no llegaron, a los que el ser humano no les dio la posibilidad de ser ellos o ser un ellos alejados de su naturaleza salvaje. Y en estas acciones de traslado, la semilla para que florezca en el humano la certeza y la claridad para no volver a ese codicioso e inexplicable lugar de posesión y subordinación de otras especies. En el Día de la Independencia de Argentina, Kenia recuperó su libertad, la mejor que se le puede dar a un animal que fue privado de ella. En un mundo de violencia y genocidios televisados, lenguajes soeces de parte de gobernantes, este acto de amor y colectivo ojalá contagie. Gracias a un equipo enorme y hermoso que trabajó por años para trasladarla y darle una nueva vida. Cada uno con su función y con un fin común, darle la mejor vida posible el tiempo que siga en este plano. Solo agradecimiento y gratitud. Fue un grupo enorme el que trabajó. Enorme. Muchas gracias. Fue un grupo enorme y todos absolutamente atravesados, movilizados y buscando eso, contagiar. Tal vez no hay que, tal vez no solamente con ir y trasladar un elefante. Cada acto que hacemos tiene una incidencia inmediata al lado. O sea que hay que ser muy conscientes de cada acto que hacemos. El veganismo es una de esas sabias decisiones, creo yo. Los invito a que sean parte de Proyecto L, sumándose, entrando a proyectol.org, dejando su email. Ahí van a ir informándose, no solo del documental, sino también de cada uno de los pasos que el proyecto está dando. Y esos pasos son sin duda gracias a la compañía, porque la posibilidad de ser una manada sin duda va a ayudar a que ciertos pasos sean más fáciles de dar. Fundación Franz Weber tiene es una pata fundamental. Fundación Franz Weber es quien inició el Proyecto L. Así que eso, los invito a que se metan en la página, se sumen, escuchen los podcasts, si les gusta, lo recomienden, pero que
darse la mano siempre es mucho mejor que dar la espalda, así que vamos juntos para intentar cambiar un mundo y está en nuestra posibilidad, en nuestra mano, y no esperar que los gobernantes de turno hagan algo. Hay que hacerlo nosotros. Así que gracias, y gracias Manu, y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Nicolás Pols. Y obviamente sigan @Proyecto L en Instagram. Ese es el Instagram. Ahí sí. También van a ver todos estos videos que un poquito estuvimos viendo acá. La verdad que es emocionante. Vos te emocionás, imagínate todos los que te escuchamos. También están todas las imágenes. Y esto, ¿no? De pensar por ahí, che, qué difícil que es. Pero si nos quedamos con eso en la cabeza, no terminamos haciendo nada. Y trasladaste un elefante. Es muy impresionante. Es un montón. Sí. Si uno se queda con eso, digo, todas las adversidades que gobiernos han puesto, que ministerios han puesto, y hay cosas que son hasta inmanejables. Cuando uno cree que puede hacer algo, ahí estaban viendo unas imágenes de Kenia, una elefanta africana en la nieve de Mendoza. El día de la nieve se iba a hacer el traslado. Entonces ya no es, digamos, la idea del centro, que somos el centro y que nosotros decidimos lo que vamos a hacer. Ese día estaba todo pensado para hacer ese traslado. Y el traslado no se pudo hacer no porque Kenia no quería, sino porque nevó. Y era imposible hacer ese traslado. Era cruel y peligroso para la elefanta. Entonces la idea de pensar que podemos manejar todo, pero todas las adversidades que se fueron presentando no fueron lo suficientemente fuertes para detener una convicción, que es la de seguir hacia eso, ¿no? Hacia la concreción de eso. Por eso ahora, que afortunadamente Argentina ya no tiene más elefantes en cautiverio, esto va a ser replicado en otros países. Sí. Y la emoción, sí, por supuesto. Estos días nos aislamos en el Tigre, en una isla, una casa en la isla, a editar. Y yo veía las entrevistas a Scott Blaze, que es el director del Santuario de Brasil, las entrevistas que le hice, y estoy llorando todo el tiempo. Porque es tan significativo como acto reparador. Hay tanto por hacer y tanto por curar y tanto por sanar de lo mal que se ha hecho, que bueno, me parece que ojalá que este acto sea una semilla para que se replique en muchos otros ámbitos. Y sin duda que va a ser así. No me cabe ninguna duda de eso. Sí. Así que en Instagram buscan Proyecto L. Ahí en la bio también tienen la página donde también, bueno, ahí Nicolás decía que se pueden suscribir con su mail para que les llegue, ¿no? Cuando esté listo y terminado Sí. este documental tan hermoso. Así es. Y sigue emocionado, me mata, porque sí. Cuando uno pone el corazón en estas cosas, ¿no? Es eso, ¿no? Al principio cuando dábamos la introducción de los 25 años de la Unión Vegana Argentina, Manu escribió un texto muy hermoso que decía: un pequeño grupo de soñadores. Y está bien. Así empiezan las cosas. Es total. Alguien que Vos soñaste liberar elefantes y bueno, mirá, y lo hiciste. Se consiguió. Se consiguió. En el camino lamentablemente quedaron muchos, pero se consiguió. Hay que pensar eso. Totalmente. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguien tiene una pregunta para hacerle a Nicolás con el proyecto? Sí, acá, ahí te acercan el micrófono. Ya que te tenemos, te aprovechamos. Vamos. Buenas tardes, buenas felicitaciones por esto. Yo vivo cerca de Luján y quería saber si estabas al tanto de cómo también hubo organizaciones para mudar a los leones y otros animales, y hoy veo un total abandono, por lo que se ve de afuera, de ese lugar específico que queda en Luján. No estoy al tanto, estoy más al tanto de ciertas cosas del exológico de Mendoza. Pero bueno, implica, es mucho, ¿no? O sea, por eso contaba mi idea utópica cuando fui a Brasil zoológico y durante años dije: hay que cerrar el zoológico. Sí, hay que cerrarlo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces después? ¿No? Y es muy complicado, En Mendoza
había 2 tigresas, por ejemplo. Una falleció y otra fue trasladada a un santuario en Estados Unidos. Pero eso implicó mucho tiempo, muchos papeles. O sea, es realmente increíble pensar que tiene que pasar por tantas partes, ¿no? No sé la situación del zoológico de Mendoza, como de Luján, como tampoco sé la situación de muchos otros. Hay también Toti, que es un chimpancé que está judicializado, que tiene que ser trasladado, pero todavía no se pudo hacer. Cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Por eso cada traslado es un logro, pero hay que saber que te das vuelta y hay un montón esperando. Entonces no podés quedarte solo disfrutando y brindando por el logro, sino que tenés que seguir trabajando. Y para eso hay un montón de gente trabajando día a día, en la burocracia, en la desidia de los gobiernos de turno. Tenemos más preguntas allá. La verdad, felicitaciones, y vos te emocionaste, nosotros todos, al ver esto, y es una pequeña parte de todo lo que vamos a ver cuando esté listo el documental. Pero mi pregunta radica en toda esa maraña de dificultades, porque hay mucho. Por ejemplo, ahora está el acuario de Mar del Plata, que también se hizo una denuncia que están los animales medios a la buena de Dios y con los tanques sucios. ¿Dónde está la principal traba? Porque una vez que se tomó la decisión de cerrar, por ejemplo, esta institución, ¿qué pasa que no se puede lograr esto? La traba es económica, la traba es burocrática, la traba... ¿Dónde está el nudo de esto? O sea, ¿cómo podemos la gente común ayudar a destrabar algo así, o a las organizaciones? Yo, por un lado, no creo que el gobernante que tiene que tomar una decisión cambie de parecer si tiene una gran oposición popular. Lamentablemente yo ya no creo en eso, porque no creo en los gobernantes. Las trabas económicas se pueden sortear. Imagínate el costo de trasladar un elefante de Mendoza a Brasil. Pero eso no era una traba. La traba era la aprobación, el papel que si falta un papel de Brasil y si no llega en tiempo se empiezan a vencer los papeles, entonces hay que empezar de cero. No sé, hay que también saber eso, que hay animales que lamentablemente no tienen un lugar a donde ir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mejorarles lo mejor posible el espacio en donde viven. Kenia es un ejemplo. Kenia no fue liberada en la sabana de donde aparentemente fue robada cuando nació. No se sabe si la robaron recién nacida de África, la llevaron a un zoológico en Alemania, o si tal vez nació en el zoológico de Alemania, no se sabe eso, y que recién vino a los 4 años. Pero a esa elefanta que vivió 44 años encerrada, no se la puede llevar a la sabana en África. Entonces, ¿qué se le puede dar? La mejor vida posible, la mejor libertad posible. Hoy, ese santuario de elefantes Brasil es, en la región, el que tiene la mejor libertad para darle, porque son miles de hectáreas, que también, para que tenga esas miles de hectáreas, hace falta dinero, porque hay que sí cercar ese lugar, pero hoy el espacio en donde está Kenia, donde está Pupi, donde está Guillermina, las elefantas asiáticas que están en otro lado, es infinitamente más grande que el inmundo espacio en donde vivió confinada toda su vida. Pocha, Guillermina y Tami vivieron en un pozo. O sea, el lugar en donde vivió, donde nació Guillermina, era un pozo, era una fosa. Guillermina, hasta llegar al santuario de Elefantes Brasil, nunca había visto el horizonte. Porque para mirar, tenía que mirar para arriba a la gente. En una de las entrevistas que va a ser parte del documental, Scott Blaze, el director del Santuario de Brasil, es muy claro en esto que vos estás preguntando, en cuáles son las trabas, no económicas, sino las trabas morales y en la cabeza, pero cómo esas trabas, cuando ven el inmediato cambio
de cada uno de esos elefantes, en cuanto pisan el santuario, no hay posibilidad, solo un espíritu, que todavía me pregunto qué espíritu habita a quienes deciden seguir encerrando. Ningún espíritu podría seguir sosteniendo que el cautiverio, el zoológico, es el mejor lugar para que viva ese elefante. El cambio es inmediato. La mirada de Guillermina, que miraba al piso, empezó a levantar la mirada. Las historias que se cuentan en el documental son desoladoras, emocionantes, de una profundidad total, y en muchos de los podcasts también yo cuento distintas historias. Trabas hay miles, pero es un cambio de cosmovisión, de la utilización que el ser humano ha hecho de otras especies e inclusive de la propia especie humana. Otro de los documentales en los que estamos trabajando tiene que ver con zoológicos de humanos. Hasta no hace mucho tiempo en el mundo existían los zoológicos de humanos. En diciembre del año pasado me fui a Paraguay y nos fuimos al Chaco paraguayo, que es a 9 horas de Asunción, a entrevistar a José Ikevi. La historia de José Ikevi es tremenda, tremenda. Es un hombre, un ayoreo, un aborigen paraguayo, que tendrá unos 87 años, él no sabe bien cuántos años tiene, pero cuando tenía 7 años fue cazado con Z por unos blancos de Asunción, lo encerraron y lo tuvieron durante 2 años encerrado en una jaula y haciéndolo girar por todo Paraguay como un espécimen. Finalmente unos jesuitas lo ven, lo descubren, lo toman, obviamente también ellos hicieron una posesión de ese ser, y después finalmente 20 años después se reencuentra con su madre, que obviamente pensaba que lo habían matado en la selva. El ser humano lo ha hecho y sigue haciendo, sigue utilizando al otro, sigue utilizando, no hay que irse muy lejos, hay que ir a, la explotación del humano para con el humano. La industria textil, lo que pasa con las marcas en Indonesia, pero hay mucho por hacer. Y está catulado lo que puedes hacer, No hay que irse hasta Indonesia o a África para hacer algo. Una última preguntita con respecto a eso. Educación en derechos animales en las escuelas. Por ejemplo, ¿cómo ves en qué situación está en Argentina? Y si alguna escuela te ha pedido algún tipo de dar una charla o algo así en función de todo lo que estás haciendo, que es archiconocido por los elefantes de Mendoza. No me pidieron, pero también la educación está mal. O sea, ¿qué es el sistema educativo? Si no te enseñan a respirar, no te enseñan a amar al otro, no te enseñan la empatía, ¿qué te enseñan? ¿A hacer cuentas? ¿Qué te enseñan? ¿A qué? No te enseñan a saber, a conocerte. Te enseñan a repetir, te enseñan un patrón, porque si no, no vas a funcionar en la vida. Funcionar que para el mismo sistema que te enseñó a obedecer. Estar parado, bueno, hay que estudiar las cavernas de Platón, digamos. De estar parado en una caverna pensando que eso, mirando al pizarrón. Yo en mi primaria tenía que tomar distancia. Nadie me enseñó a respirar, que es lo que hago desde que nazco hasta que muero. Está mal, todo el sistema está mal, pero porque eso está mal, uno no tiene que dejar de buscar y darle a tus seres amados, pero a vos mismo, la enseñanza que vos necesites. Lo que yo necesito no es lo mismo que necesitas vos probablemente. Entonces te tienen que enseñar a saber buscarte. La única salida es para adentro, siempre, siempre. Entonces, el sistema educativo está roto, como está roto el sistema en el que vivimos. Y si decidís sacar a tus hijos del sistema educativo para el común, sos un inconsciente. Pero ese es lo que hay que romper, la columna vertebral de un sistema roto. Muchas gracias. Aplausos, porque no sé qué decirle. Totalmente, sí, hay algo de esto que también decíamos, ¿no? De la educación. Una de las primeras cosas que nos enseñan es que la vaca nos da la leche y el dulce de leche. Así es. La canción, ¿no?
La explotación. Que no nos da nada, se lo robamos y que no es para nosotros siquiera. Pero hay un círculo muy perfecto y muy perverso, que hay varios círculos perversos y perfectos, que la misma empresa que produce un alimento envenenado es la que te da un supuesto remedio que va a curar lo que ellos te inocularon. Ese es uno. Para el sistema penitenciario, el pabellón más peligroso, y me lo han dicho a mí en distintos proyectos en los que trabajé, en cárceles, trabajábamos en los pabellones de los estudiantes. El mismo pabellón de estudiantes dice, nosotros, este pabellón de estudiantes es el pabellón más peligroso para el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos, lo que estamos estudiando. Entonces, si nosotros estudiamos, mañana vamos a estar por encima de quien nos domina en este sistema penitenciario. Y ahí yo lo relaciono al alimento. Si a vos te mal alimentan y te mal educan en los años formativos de tu vida, te van a dominar siempre. Año tras año, gobierno tras gobierno, todos los gobiernos cuando arman el listado de precios cuidados, los alimentos que ponen ahí son alimentos que son veneno, ponen gaseosas, ponen alimentos ultraprocesados. Y es obvio, es perfecto el plan. Porque si yo te doy toda esta mierda para comer, te voy a poder dominar. Si te maleduco, te voy a tener dominado y te voy a armar a imagen y semejanza de lo que después voy a necesitar de vos cuando te empiece a explotar laboralmente. Totalmente. Le damos otro fuerte aplauso a Nicolás Paul. Sigan, por favor, @Proyecto L para que les lleguen todas las notificaciones. Y bueno, y estaremos esperando este hermoso documental. Falta poco, falta poco. Falta poquito. Falta poco, después viene Porquería también, que es este documental sobre... Y el podcast. Y escuchar sí, el podcast. L-Cast, se llama, que está en todas las plataformas de escucha de música, se llama L-Cast y ahí están los 6 capítulos. El último, el sexto, fue un capítulo que hicimos en vivo cuando presentamos el teaser anterior. Así que, bueno, los invito a que sean parte y que sigamos defendiendo este lugar hermoso que el gran Manu arma año a año. Gracias, gracias, Totalmente. gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Gracias.